Melos. Entonces, voy a recordar una cosa que hemos hablado en clase. Voy a hacer como un resumen muy cortico de todo lo que hemos visto en clase todos estos días. Y es que esto que hay acá, esto acá es una idea. Aquí hay una idea escondida y nosotros tenemos que sacarla. ¿Cómo se saca esa idea? Esa idea se saca de la siguiente manera. Y es identificando las oraciones que hay en el párrafo. Entonces, vea, aquí hay una oración. ¿Cómo sé que hay una oración? Por dos cosas. Una, tiene sujeto, verbo y complemento. Y otra, porque hay un punto. Listo. Aquí hay otra oración. Esto acá hay otra. Y acá hay otra, ¿cierto? Entonces, en este párrafo tengo 4 oraciones, ¿ok? Cada oración tiene un verbo. Si leo con placer esta frase, esta historia o esta palabra, va el verbo acá, es porque han sido escritas en el placer. Entonces aquí ya tengo, leo con placer una frase, esta frase es escrita en el placer. Ahí está la idea de la primera oración. Pero acá hay un conector que me está diciendo que hay contrariedad. Es decir, que esta oración que acabo de leer, leo con placer una frase, es escrita en el placer, es contrapuesta, argumentada, contraria a lo que sigue. Y lo contrario, escribir en el placer me asegura a mí, escritor, la existencia del placer. Entonces aquí la oración es escribir en el placer, vea el verbo acá, me asegura la existencia del placer en mi lector. Entonces ya tengo dos ideas. Una, leo con placer una frase, es escrita en placer, y tengo otra. Escribir en placer me asegura la existencia del placer del escritor y está en signos de pregunta, o sea que lo está cuestionando. ¿Listo? La relación que yo debo de encontrar entre la oración 1 y la oración 2 está comandada en este caso por el conector. El conector me está diciendo, estas dos oraciones se contraponen y en esa contraposición, lo que se está haciendo es enfrentar la verdad, la veracidad de esta afirmación. ¿Por qué sé que está enfrentando la veracidad? Porque la está cuestionando. Le genera una pregunta. Generar una pregunta es poner en duda. ¿Listo? Y es más, él me la responde de ninguna manera. Bueno, voy a hacer aquí una aclaración que creo que me fui muy en el aire. Acá se está haciendo una afirmación y es que escribir en el placer garantiza la lectura en placer, pero eso está en duda y está en contraste con la idea de leer con placer significa que sí fue escrito en placer, ¿cierto? Las dos cosas no se dan al mismo tiempo, es lo que este pero me quiere dar a entender. Porque les dije, se están contraponiendo, sí, pero esa contraposición que está mostrando, ¿qué me está mostrando? Que las dos cosas no se dan igual. No es lo mismo leer en placer y entonces yo sé que fue escrito en placer, que escribir en placer no me garantiza a mí que el lector vaya a leerme en placer. ¿Sí? Ese pero me está dando a entender. Si se da la una, no se da la otra. ¿Ok? Es preciso que yo busque ese lector, que lo rastree sin saber dónde está. Aquí se me fue una idea. Esta es hasta acá. Y aquí hay otra. Aquí había otra. Entonces, es preciso que yo busque a ese lector, que lo rastree sin saber dónde. Entonces, mire cómo dice acá, es preciso. Esta idea me está conectando con la idea anterior. Entonces, cuando me dice es preciso, o sea, es necesario que yo busque a ese lector.
Pero aquí hay un verbo, ¿cierto? Y este verbo me está diciendo, bueno, yo me pregunto, ¿qué es lo preciso? No, es preciso. Es lo preciso, es buscar este. Yo busco a ese lector. ¿Listo? Buscar al lector es lo preciso. Pero es preciso ¿para qué? Para poder generar ese placer, para que esto sí se pueda cumplir, generar placer cuando yo escribo. O sea, yo cómo puedo garantizar que mi lector me lea con placer. ¿Sí? Ahora, bueno, buscando, rastreándolo a él. Se crea entonces un espacio de goce. Entonces, mire cómo dice aquí, se crea entonces es como 2 más 2, entonces 4. Caminar y llover, entonces paraguas, ¿cierto? Entonces me dice aquí, se crea entonces un espacio de goce. ¿Dónde están las sumas? Si yo ya tengo el entonces, es el resultado. ¿Qué es lo sumado? Lo sumado es la búsqueda del lector. Yo es el primer factor y buscar al lector es el segundo factor. Entonces 2 factor 1. 2 más 2 igual 4. Entonces aquí tengo un factor, el factor 1, y aquí tengo el factor 2. Este es el entonces. Entonces, y este es el resultado, ¿listo? Entonces, llevando esta operación allá, el primer factor, yo soy boba, yo tengo aquí tablerito para escribir. Entonces, tengo 2 más 2 igual 4. ¿Listo? Entonces, tengo factor 1 más factor 2 igual factor 3. Y este igual se llama entonces. Yo estoy haciendo el ejemplo con una suma, pero a usted eso le da con división, le da con resta, eso le da con cualquier operación matemática. Yo lo que estoy intentando mostrarle a usted de manera gráfica un proceso cognitivo que está llevando en su cabeza, ¿ok? Entonces, factor 1, yo. Factor 2, buscar al lector. Ese buscar es rastrear, ¿listo? Entonces ya tengo mi más. Aquí está mi igual. Mi igual es espacio de goce. Listo, espacio de goce. ¿Sí la están viendo, seres humanos? Cuando yo ya tengo claro que el autor me está diciendo que yo debo buscar al lector para generar un espacio de goce y que cuando yo creo este espacio de goce puedo garantizar que mi escrito genera goce, genera placer. ¿Sí? El escrito genera goce. Y solamente cuando mi escrito genera goce es porque se ha cumplido una suma, una regla. Esto que les acabo de explicar. ¿Listo? Y él plantea una paradoja. Aquí me equivoqué. Una paradoja. Hay una paradoja acá. En que si leo con goce, entonces escrito en goce. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy siendo clara? Si no estoy siendo clara, me dice. Espacio. Goce. Listo. Entonces, leo con goce es igual a escrito con goce. Pero escrito con goce no necesariamente genera leo con goce. Es necesario que se cree este espacio. El espacio de goce. Ahora bien, cuando yo ya tengo claro todo eso, pues sigo leyendo y digo, no es la persona del otro lo que necesito, es el espacio. Entonces, mire cómo el autor en esta parte lo que me está haciendo es aclarándome este asunto del espacio. Él de todo lo que viene hablando coge lo último dicho, el espacio de goce, porque uno lo primero que hace cuando está entendiendo el texto es preguntarse, ¿cómo sucede ese espacio de goce? No es la persona del otro lo que necesito, es el espacio, la posibilidad de una dialéctica del deseo. Hoy Valentina me escribía, profe, pero es que el espacio se refiere a un momento. Y yo le decía a Valentina, parce, sí, un espacio.
Si me hago entender, ahí es cuando ustedes tienen que entender que las palabras no siempre significan de manera denotativa, sino también connotativa. Espacio no se refiere a un asunto físico, como que tengo mi sala, entonces tengo un espacio, sino que espacio también hace referencia a un asunto del tiempo, ¿listo? Del momento, de la situación, de lo que yo me ocupo. De imprevisión del goce, que las cartas no estén echadas, sino que haya juego. En esta oración, el autor nos ha resumido todo el texto. Todo el texto está acá. No es la persona del otro lo que necesito, el espacio, la posibilidad de dialogar con mi lector. Pero no es ir a buscar a un lector y preguntarle, ¿usted qué quiere que yo le escriba? No, es imaginárselo. Como les explicaba ayer, bueno, hay una población que le gustan estos temas, quieren saber esto, pues les voy a inventar una historia sobre esto, que habla sobre ese tema que les interesa y me lo van a comprar, porque también hay un interés económico, pero no es lo más fuerte pues que Bartés está hablando aquí en el texto, sino que hay un interés de yo ser leída, también es un asunto del ego, de la vanidad, de una imprevisión del goce, pero en esa dialéctica del goce no es solamente ir y escribir el simple hecho de escribir cuando he descifrado lo que quiere leer el lector, sino que también es saber jugarle las cartas, o sea, contarle la historia de tal manera que él tenga que hacer un esfuerzo para complementar la historia que yo le estoy contando. Listo. Esto es todo lo que yo les he explicado a ustedes durante el curso. Es así con este nivel de detalle que yo propongo pues la formación para presentar el examen de la U. No sé si he fallado en explicarles esto, muchachos. Si he fallado, me cuentan para yo mejorar. Profe, hola. En el ejemplo que habría, escribo con placer más busco espacio de goce igual leer, lector lee con placer. Sí, señora. Sí, sí, sí. Escribo con placer porque busco espacio de goce igual lector lee con placer. Creo que ese es el resumen perfecto de ese párrafo, del párrafo y del texto, Manuela. Esto es lo que yo he intentado explicarles, pues, en mi formación.